El aire acondicionado del despacho de Armando Silva soplaba con una frialdad implacable, casi antinatural, una metáfora perfecta del hombre que lo ocupaba. A sus 48 años, Armando era la cima de la pirámide financiera de Madrid, un depredador de los negocios, el CEO de Global Tech Acquisitions, un conglomerado que se había forjado a base de compras hostiles y una visión brutalmente eficiente del mercado. Su oficina, en el 60º piso de la Torre Cepsa, era un santuario de cristal y acero pulido, donde el silencio solo era interrumpido por el leve susurro de su asistente o el crujido apenas audible de su pluma estilográfica sobre un contrato millonario. Vestía un traje de lino italiano color grafito, impecable, tan inmaculado como su reputación actual. Sus movimientos eran medidos, calculados, cada gesto un reflejo de su control férreo. Sus ojos, de un gris acerado, analizaban el horizonte de la ciudad con una intensidad que pocos soportaban. El aroma a café de grano exótico, servido en una taza de porcelana fina, se mezclaba con el olor a cuero de su silla giratoria y el tenue matiz de su perfume de sándalo, todo contribuyendo a una atmósfera de poder asfixiante. Señor Silva, la reunión con los directivos de Tecnofuturo está programada para dentro de 15 minutos, anunció su asistente, Clara, una joven brillante pero visiblemente nerviosa, con una pila de informes perfectamente organizados en sus manos. Clara, a pesar de su eficiencia, siempre parecía caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de Armando. Bien, Clara. Asegúrese de que la sala de juntas esté preparada, sin distracciones. Y, por favor, un expreso más, fuerte. La voz de Armando era un murmullo grave, pero su autoridad era indiscutible. Clara asintió con presteza, retirándose con una reverencia casi imperceptible. Armando se levantó, se acercó al ventanal. Las nubes parecían flotar por debajo de sus pies. A pesar de todo su éxito, de la fortuna inmensa que había amasado, el vacío dentro de él era un pozo sin fondo, lleno de un frío resentimiento. Había construido este nuevo imperio sobre las ruinas de su pasado, sobre las cenizas de una traición que lo había consumido y lo había transformado en el hombre implacable que era hoy. El pasado. La palabra resonaba en su mente como un eco amargo. Ricardo. Ese era el nombre que había dejado atrás, un fantasma de un hombre ingenuo y soñador. 10 años. 10 años de noches en vela, de decisiones calculadas, de un ascenso implacable impulsado por un único objetivo: la venganza. La imagen de Sebastián Márquez, su antiguo socio, su amigo, riéndose en su cara mientras firmaba los papeles que lo dejaban en la ruina, seguía tan nítida como el día en que ocurrió. El sabor a bilis en su boca, la humillación, la desesperación que lo había ahogado hasta el punto de casi no ver la luz. Recordaba la lluvia golpeando la ventana de su modesto apartamento de entonces, el olor a humedad y fracaso. Había jurado que nunca volvería a Patinteitas a sentir esa impotencia. Cada rascacielos que ahora poseía, cada empresa que había absorbido, era un ladrillo más en el muro de su fortaleza, construido para asegurarse de que nadie, jamás, pudiera volver a pisotearlo. La soledad era el precio, y estaba dispuesto a pagarlo. El objetivo de hoy era el culmen de su cruzada: comprar Tecnofuturo, la empresa que Sebastián había levantado sobre sus ideas robadas. El viejo compás de plata, su amuleto, guardado en el compartimento secreto de su maletín, vibraba con una energía casi palpable. Era el símbolo de su estrella del norte, ahora una estrella de la venganza. Mientras tanto, en un barrio de clase media-baja en las afueras de la misma ciudad, donde el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el de los gases de escape, Elena Morales se afanaba en la cocina de su pequeño apartamento. A sus 38 años, la vida la había golpeado duro. Era una madre soltera, con un hijo de 7 años, Diego, que padecía una rara enfermedad cardíaca que requería tratamientos constantes y caros. Sus manos, antes suaves,
Ahora estaban agrietadas por el trabajo y el uso de detergentes. Su cabello, recogido en una coleta desordenada, no lograba ocultar las ojeras bajo sus ojos cansados, pero aún llenos de una chispa de esperanza y una infinita bondad. La pequeña sala de estar era también el dormitorio de Diego, cuyo respirador emitía un suave zumbido constante. Sobre la mesilla de noche de Diego, un dibujo a lápiz de un superhéroe volando sobre una ciudad. Era su forma de escapar, su pequeño refugio. Elena trabajaba como jefa de equipo en el departamento de atención al cliente de Tecnofuturo, la empresa de Sebastián Márquez. El salario era modesto, pero estable, suficiente para los gastos diarios, pero la enfermedad de Diego consumía todos sus ahorros y la sumergía en un pozo de deudas. El aroma a guiso humilde llenaba el aire, el único consuelo en la jornada agotadora que la esperaba. Elena se inclinó para besar la frente de Diego, que dormía plácidamente. El sonido de su respiración artificial era la melodía de su vida. «Todo va a estar bien, mi amor», susurró, aunque la incertidumbre le apretaba el pecho. La presión en el trabajo era constante, y Sebastián Márquez, el CEO de Tecnofuturo, era un hombre exigente, obsesionado con las cifras, ajeno a las realidades de la vida de sus empleados. Rumores de una posible venta o adquisición de la empresa circulaban por los pasillos, aumentando la ansiedad de Elena. La pérdida de su trabajo sería catastrófica para Diego. En la sala de juntas de Tecnofuturo, Sebastián Márquez, 50 años, elegante, con una sonrisa fácil y unos ojos que prometían 1000 cosas, pero que rara vez entregaban algo, se paseaba con confianza. Era el dueño y creador, se jactaba, de una de las empresas tecnológicas más innovadoras de Madrid. Un imperio basado en la idea de Ricardo, la idea de una plataforma de comercio electrónico de nicho, que Sebastián había robado descaradamente, dejando a su amigo y socio en la ruina. Había modificado el concepto, sí, lo había escalado, pero la chispa original, el alma de la idea, era de Ricardo. Y la culpa, si es que la sentía, estaba enterrada bajo capas de éxito y autojustificación. «Señores», dijo a su equipo directivo, con un tono triunfal, «hoy es un gran día. Recibimos a Armando Silva, el magnate de Global Tech. Viene a discutir una posible adquisición. Esto nos catapultará a una nueva dimensión». El aroma a laca para el cabello y ambición flotaba en el aire. La llegada de Armando Silva a Tecnofuturo fue un evento coreografiado. Su coche de lujo, un Bentley negro, se detuvo frente a la entrada principal. Los guardias abrieron las puertas con un respeto casi militar. Al bajar, el flash de un fotógrafo esporádico lo captó. Armando ignoró el ruido, su mirada fija en el logotipo de Tecnofuturo. Un círculo entrelazado con una flecha, el símbolo de la Estrella del Norte que él y Ricardo habían ideado, ahora corrompido. El aire fresco de la mañana se mezclaba con el olor a asfalto. El sonido de sus caros zapatos sobre el pulido suelo de mármol del vestíbulo era el único ruido audible. Sebastián Márquez lo recibió en persona, con una sonrisa radiante y la mano extendida. «Señor Silva, es un honor. Bienvenido a Tecnofuturo». Su voz, tan familiar y a la vez tan extraña, golpeó a Armando con la fuerza de un puñetazo. Armando estrechó la mano de Sebastián, un apretón firme, calculado, sin calidez. Sus ojos grises se clavaron en los de Sebastián, que no reconocieron el fuego oculto bajo la superficie. La mano de Sebastián se sintió blanda, sudorosa, en contraste con la firmeza de la suya. La hipocresía del saludo era casi insoportable. «El honor es mío, señor Márquez», dijo Armando, su voz baja y controlada, un timbre que Sebastián nunca asociaría con el Ricardo que había conocido. «He oído mucho sobre el éxito de Tecnofuturo». Cada palabra era una daga silenciosa. Armando, al ser guiado por el pasillo hacia la sala de juntas, notó el bullicio de los empleados. Rostros jóvenes, algunos sonrientes,
otros visiblemente estresados. El olor a tóner de impresora y a café barato inundaba el aire. En un momento, mientras Sebastián se distraía saludando a un director, Armando se detuvo junto a una estación de trabajo de atención al cliente. Allí, concentrada, con unos auriculares puestos, estaba Elena. Sus dedos tecleaban con rapidez, sus ojos cansados pero diligentes. Armando apenas la notó, pero la vio. Ella estaba tan absorta en su tarea que no levantó la vista. Sin embargo, su mirada se detuvo un instante en la desgastada cartera de Elena, que descansaba en la mesa. Había un pequeño imán en ella, con la forma de un corazón incompleto. Algo en el magnetismo del momento, en el aire denso y cargado de las emociones no expresadas, lo hizo sentir una leve punzada. Descartó la sensación. No era importante. Solo era un paso más en su camino. Sebastián continuó la conversación, gesticulando con entusiasmo sobre el crecimiento de la empresa. Nuestra filosofía es la innovación, señor Silva, siempre mirando hacia el futuro. Una punzada de rabia fría le atravesó a Armando. Su filosofía, su futuro, el recuerdo de Ricardo, de la maqueta de su idea original, de sus noches sin dormir desarrollando el concepto, de la confianza ciega que había depositado en Sebastián, lo golpeó con fuerza. El aire en sus pulmones se volvió denso. Su pulso se aceleró imperceptiblemente. La venganza, un plato que se servía frío, estaba a punto de ser devorada. El sonido de su propia respiración era lo único que escuchaba por encima del murmullo de la oficina. Los días siguientes a la primera reunión fueron un torbellino de auditorías, análisis financieros y visitas a las diferentes divisiones de Tecnofuturo. Armando Silva, bajo su disfraz de potencial comprador, se movía por los pasillos de la empresa con una frialdad quirúrgica, observando cada detalle, cada rostro, buscando no solo las debilidades financieras, sino las grietas morales que sabía que existían bajo la superficie pulida del imperio de Sebastián. El olor a moqueta nueva, a café de máquina y a desinfectante industrial se había vuelto familiar, pero no reconfortante. Cada interacción con Sebastián era una tortura silenciosa para Armando. Escuchar a su ex-socio hablar con arrogancia sobre su visión y sus logros era como revivir la traición una y otra vez. Sebastián, ajeno a la verdadera identidad de Armando, lo trataba con una deferencia casi servil, ansioso por cerrar el trato. Armando, mientras se sumergía en los archivos de la empresa, comenzó a encontrar pequeños vestigios del pasado. Un viejo plan de negocios con anotaciones marginales que reconocía como suyas, garabatos que solo él hacía. Un diseño de interfaz de usuario que era una copia casi exacta de su prototipo original, pero con la firma de Sebastián. Los descubrimientos eran como pequeños puñales, reabriendo viejas heridas. Una tarde, mientras revisaba una caja de material de marketing antiguo, encontró un viejo folleto de lanzamiento de la primera versión de la plataforma. El logotipo, el círculo entrelazado con una flecha, estaba allí, idéntico al que había diseñado con Sebastián. Pero en la letra pequeña, en el apartado de creadores, solo figuraba el nombre de Sebastián Márquez. Una punzada de bilis subió por su garganta. El aroma a papel viejo y tinta desvanecida intensificó la sensación de traición. La furia era un fuego frío que le quemaba las entrañas. 10 años. 10 años de reconstruirse desde la nada, de dormir en coches y comer lo que encontraba, de ver cómo su sueño era prostituido por un traidor. ¿Y para qué? Para hundirse en el mismo pozo de amargura que había evitado durante una década. La venganza era una droga, dulce y adictiva, pero sabía que también era un veneno. ¿Sería él mejor que Sebastián si se consumía en el odio? El viejo compás de plata que siempre llevaba consigo, el símbolo de su verdadero norte, ahora parecía un peso muerto en su bolsillo. ¿Era su verdadero norte la destrucción de Sebastián o la construcción de algo nuevo, algo que honrara al Ricardo que había sido? Recordaba las noches de insomnio,
las lágrimas silenciosas en la oscuridad de su primer apartamento en Buenos Aires, después de huir de Madrid. El olor a humedad y a fracaso impregnaba esos recuerdos. Había aprendido a canalizar esa desesperación en una determinación férrea, pero la línea entre la determinación y la oscuridad se difuminaba cada día más. En una de sus visitas a los departamentos, Armando observó más de cerca a Elena. La había visto antes, pero ahora su mirada se posaba en ella con una curiosidad más profunda. Sus ojos cansados, pero la amabilidad en su voz al atender a un cliente, su paciencia infinita. Un pequeño resquicio de humanidad en la fría máquina de Tecnofuturo. Un día, mientras paseaba por los pasillos, escuchó fragmentos de una conversación. Elena, hablando con una compañera en voz baja, con un tono de preocupación. «Diego, el hospital. Necesitamos el dinero para la próxima operación. No sé de dónde lo sacaré». Su voz se quebró. El sonido de su angustia era inconfundible. Armando sintió una punzada en el pecho. No era la fría satisfacción de ver a un empleado de Sebastián sufrir. Era algo más, una resonancia de la vulnerabilidad humana que él había enterrado hacía mucho tiempo. El B-plot comenzó a desarrollarse con una urgencia desgarradora. La salud de Diego empeoró. Elena pasaba las noches en el hospital, durmiendo en un incómodo sillón junto a la cama de su hijo. El pitido constante de los monitores, el olor a desinfectante y a desesperación. Los médicos le dieron noticias desalentadoras. La próxima operación era de vida o muerte, y el costo era astronómico. El seguro apenas cubría una fracción. Elena trabajaba dobles turnos, aceptaba cualquier hora extra, pero el dinero nunca era suficiente. Sebastián Márquez, ajeno a su sufrimiento, era implacable. Presionaba a los empleados para que cumplieran objetivos imposibles, recortaba personal, ignoraba las súplicas de flexibilidad. Elena, desesperada, comenzó a buscar soluciones extremas, a vender sus pocas pertenencias, a pedir préstamos a usureros, hundiéndose más y más en la espiral de la desesperación. Armando, observándola desde la distancia, comenzó a sentir que su plan de venganza, tan perfectamente trazado, se complicaba con la inyección de una nueva y perturbadora variable: la compasión. La imagen de Elena, demacrada y asustada, se le había clavado en la mente. Su hijo, la enfermedad, la desesperación. Era un espejo de su propia desesperación de hace 10 años, pero con una inocencia que él había perdido. ¿Por qué le afectaba tanto? Él, Armando Silva, el hombre de acero, ¿por qué sentía esta punzada de empatía? Lo había olvidado, el dolor de la impotencia, de ver cómo la vida te arrebata lo más querido. El sonido del respirador de Diego que había escuchado al pasar por el hospital una mañana de casualidad, aún resonaba en sus oídos, un eco de la fragilidad de la vida. Se había prometido a sí mismo que nunca volvería a ser el ingenuo Ricardo, el que confiaba ciegamente y se dejaba pisotear. Pero, ¿era esta frialdad su única opción? ¿Sería su victoria sobre Sebastián una victoria vacía si ignoraba el sufrimiento a su alrededor? La tentación de ayudarla, de usar su inmensa fortuna para aliviar su carga, era poderosa, pero chocaba con la lógica fría de su plan. La venganza. Ese era su norte. Pero el compás en su bolsillo ahora parecía girar, desorientado, apuntando a una dirección diferente, una que no era la de la venganza, sino la de la redención. El ambiente en Tecnofuturo se había vuelto insoportable, la tensión palpable en cada rincón. El proceso de adquisición se acercaba a su fase final, y los rumores de recortes y despidos masivos flotaban en el aire como una niebla asfixiante. Sebastián Márquez, con una sonrisa cada vez más forzada, intentaba mantener la calma, pero el nerviosismo se le notaba en los gestos bruscos y en el sudor frío que a veces perlaba su frente. Había algo en la mirada de Armando Silva que lo inquietaba, una frialdad penetrante que parecía ver más allá de su fachada de éxito.
El olor a miedo y a laca para el cabello se mezclaban en el ambiente. La crisis se cernía sobre Tecnofuturo, y no solo por la inminente adquisición. La situación económica de la empresa, maquillada por Sebastián durante años, comenzaba a desmoronarse bajo la lupa de la auditoría de Global Tech. Armando había descubierto un rastro de inversiones fraudulentas y contratos inflados, maniobras que Sebastián había utilizado para enriquecerse a costa de la propia empresa y de sus accionistas minoritarios. La evidencia era abrumadora, y Armando guardaba sus cartas cerca del pecho, esperando el momento justo para el jaque mate. La sensación de poder era embriagadora, pero el conflicto interno por Elena no cesaba. La situación de Elena había alcanzado un punto crítico. Diego había sufrido una recaída severa y necesitaba la operación de inmediato. El coste, sumado a las deudas acumuladas, era una montaña inescalable. Elena, desesperada, se encontró al borde del abismo. Una mañana, mientras repasaba informes financieros, Sebastián la llamó a su despacho. El aroma a cigarro caro y a desesperación llenaba la oficina de Sebastián. «Elena», dijo Sebastián con su voz untuosa, «sé de tu situación. Tu hijo...» «Lo lamento, pero tengo una solución. Necesito que modifiques unos informes de ventas antiguos. Que los infles un poco, para que los números de la auditoría se vean mejor. A cambio, te aseguro que los gastos de la operación de Diego serán cubiertos por un fondo de ayuda humanitaria de la empresa. Nadie lo sabrá». Elena sintió un escalofrío. Era ilegal, inmoral, pero el rostro de Diego en su mente, su respiración forzada, suplicaban. La moralidad contra la vida de su hijo. La decisión era insoportable. Su mano tembló al tomar el bolígrafo. El silencio en el despacho de Sebastián se llenó del latido desesperado de su propio corazón, el tacto frío del papel bajo sus dedos. El rostro de Diego, pálido y frágil, se superpuso a las cifras en la hoja. ¿Qué valor tenía la integridad si significaba la muerte de su hijo? La bilis subía por su garganta. Siempre había vivido con honestidad, con la cabeza alta, a pesar de la pobreza. Pero esta vez, el peso era demasiado grande. El dilema la carcomía desde dentro, un gusano royendo su conciencia. El aroma a cigarro de Sebastián la mareaba, y el sudor frío le corría por la espalda. El lápiz en su mano pesaba como plomo. Cada número que cambiara sería una traición a sus propios valores, un pacto con el diablo. Pero era la única opción, la única. El sonido de la respiración de Diego en el hospital, un eco constante en su mente, era más fuerte que cualquier remordimiento. Esa misma tarde, Elena, con el alma destrozada, se encontró con Armando en un pasillo. Iba a su despacho, el informe adulterado bajo el brazo. Armando, que había estado observándola sutilmente, notó su angustia, el temblor en sus manos, la palidez en su rostro. Su instinto le dijo que algo andaba mal. El olor a desinfectante del hospital, que parecía adherido a Elena, intensificaba su preocupación. «Señorita Morales», dijo Armando, su voz inusualmente suave. «Parece usted preocupada. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla?» Elena levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. La amabilidad inesperada de Armando la desarmó. Es mi hijo, señor Silva», susurró Elena, las palabras apenas audibles. «Necesita una operación urgente, y el señor Márquez me ha pedido que haga algo. Algo que no está bien, a cambio de la ayuda». Sacó el informe. Sus manos temblaban tanto que el papel se arrugó ligeramente. «No sé qué hacer. Mi hijo se muere». Armando tomó el informe. Sus ojos grises escanearon los números alterados. La prueba irrefutable de la manipulación de Sebastián. El B-plot se fusionaba con el main plot. Sebastián no solo había robado su idea, estaba manipulando y corrompiendo a sus empleados, utilizando el sufrimiento de Elena para sus propios fines. La furia regresó, pero esta vez mezclada con una profunda aversión
y un sentido de la justicia que iba más allá de la venganza personal. Se dio cuenta de que su verdadero objetivo no era solo destruir a Sebastián, sino desmantelar su imperio corrupto y, de paso, salvar a inocentes como Elena y su hijo. La decisión era crucial. Tenía los medios para pagar la operación de Diego. Pero si lo hacía, si ayudaba a Elena directamente, podría comprometer su tapadera, su plan de venganza. El informe quemaba en sus manos como un hierro candente. Sebastián. Siempre el mismo Sebastián, un parásito que se alimentaba de la desesperación ajena. La tentación de pagar la operación de Diego de forma anónima era abrumadora. Pero su venganza, todo por lo que había luchado durante 10 años, ¿se desvanecería en un acto de compasión? ¿Se arriesgaría a que Sebastián descubriera su verdadera identidad antes de tiempo, antes de que el jaque mate fuera posible? La oscuridad de la noche se cernía sobre la ciudad, y en el silencio de su despacho se sentía solo, más solo que nunca. El lujoso ambiente de su oficina se le antojaba ahora una jaula de oro. El compás de plata en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada, su aguja girando sin rumbo. La brújula de su moralidad estaba en un punto muerto. Recordaba la desesperación de su propia ruina, el frío del desamparo. Pero esta era una desesperación diferente, la de una madre luchando por la vida de su hijo. ¿Era su venganza más importante que la vida de un niño inocente? El sudor frío perlaba su frente. Las manos le temblaban. La decisión. La puta decisión. ¿Sería el Ricardo de antes o el Armando de ahora? El aroma a desinfectante que se había pegado a la ropa de Elena, el sonido del pitido de los monitores de hospital en su mente. Tenía que elegir. No había vuelta atrás. La noche más oscura de su alma. El despacho de Armando Silva estaba sumido en una oscuridad casi total, solo rota por el parpadeo de las luces de la ciudad a través del ventanal. El tiempo se había detenido, suspendido en el aire pesado de la indecisión. Armando, de pie, inmóvil, sentía el informe alterado en sus manos como una carga insoportable. El olor a papel y tinta se mezclaba con el aroma a desesperación que Elena había dejado en el aire. La imagen de Diego, el pequeño rostro pálido, se superponía al de Sebastián Márquez, la sonrisa hipócrita, el vacío en los ojos. La batalla dentro de él era feroz, la fría lógica de la venganza contra el calor inusual de la compasión. De repente, Armando tomó una decisión. Una decisión que no se basaba en la venganza, sino en la justicia, en la redención. No podía permitirse ser como Sebastián. No podía permitir que la vida de un niño fuera un peón en su juego personal. La venganza, sí, pero no a cualquier precio. Su objetivo había sido destruir a Sebastián, pero ahora el verdadero triunfo sería hacerlo de una manera que honrara al Ricardo que había sido, al hombre que creía en la ética y la justicia. Llamó a Elena a su despacho. «Señorita Morales», dijo Armando, su voz firme, pero con una calidez que la sorprendió. El sonido de su propia voz le sonó diferente. «No va a firmar este informe, ni ningún otro. La operación de su hijo será cubierta, personalmente, y de inmediato. Pero no le dirá a nadie que fui yo quien le ayudó. Y, a cambio, necesito su ayuda para exponer la verdad sobre Sebastián Márquez. Necesito cada detalle, cada anomalía que haya notado en su gestión, cada mentira». Elena, conmocionada, intentó balbucear una protesta, un agradecimiento, pero Armando la detuvo. «Esto no es caridad, señorita Morales. Esto es justicia». Elena, con lágrimas en los ojos, asintió. La opresión en su pecho se alivió, reemplazada por una mezcla de alivio y una nueva determinación. El tacto del papel del informe alterado, ahora inofensivo, se sentía ligero en sus manos. La gran confrontación llegó al día siguiente, en la sala de juntas de Tecnofuturo. La mesa de caoba pulida brillaba bajo las luces, reflejando los rostros tensos de los directivos y los abogados.
El aire olía a expectación y a un terror apenas disimulado. Sebastián Márquez, con su sonrisa habitual, intentaba proyectar una imagen de confianza, pero sus ojos delataban un ligero nerviosismo. Armando Silva entró, seguido de su equipo legal, y para sorpresa de todos, de Elena Morales, que se sentó discretamente en un rincón. El aroma a café, mezclado con el hedor a miedo de Sebastián, llenaba la sala. Armando tomó asiento en la cabecera de la mesa, sus ojos grises fijos en Sebastián. «Señor Márquez», comenzó, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplicas. «Hemos completado nuestra auditoría, y los resultados son preocupantes. No solo existen irregularidades financieras, sino un patrón de prácticas comerciales poco éticas, por decirlo menos, incluyendo la manipulación de informes y la explotación de empleados». Los ojos de Sebastián se clavaron en Elena, que evitó su mirada. El sonido de un reloj de pared, el tic-tac, se sentía ensordecedor. «Y, señor Márquez», continuó Armando, su voz bajando a un susurro gélido, «hay algo más, algo mucho más personal, algo que sucedió hace 10 años». Armando se levantó lentamente, sus movimientos deliberados, cada paso una carga de tensión. Se detuvo frente a Sebastián, el aliento de ambos chocando en el aire. «Usted no me conoce, ¿verdad, Sebastián? No de verdad. Pero yo sí le conozco a usted. Conozco cada uno de sus trucos, cada una de sus mentiras. Conozco la traición que habita en su corazón». Sebastián frunció el ceño, una expresión de confusión cruzando su rostro. «¿De qué está hablando, señor Silva? Esto es una reunión de negocios». Su voz era un hilo, el sudor frío perlaba su frente. La atmósfera en la sala se había vuelto densa, casi opresiva, como si el oxígeno se estuviera agotando. Los demás directivos observaban, inmóviles, el silencio roto solo por el latido frenético de los corazones. «No, Sebastián», dijo Armando, su voz clara y resonante, despojándose de la capa de hielo que lo había cubierto durante una década. «Esto es un ajuste de cuentas. 10 años atrás, usted robó una idea de negocio, una visión. Robó el sueño de un hombre, y dejó a ese hombre en la ruina. Su nombre era Ricardo. Ricardo Soler». El impacto de sus palabras fue como una explosión en la sala. Los ojos de Sebastián se abrieron desmesuradamente. El reconocimiento, el terror, la incredulidad, compitiendo en su rostro. Su cuerpo se tensó. Sus manos se apretaron contra la mesa, hasta que los nudillos se pusieron blancos. «No, no puede ser», balbuceó Sebastián, su voz apenas un susurro. «Ricardo, pero tú estás muerto». El hedor a miedo de Sebastián era abrumador. Armando, ahora Ricardo, sacó de su bolsillo el viejo compás de plata, lo colocó sobre la mesa, justo en el centro, entre ellos. El metal brillaba bajo las luces. «No, Sebastián, no estoy muerto. He renacido, como Armando Silva, y he regresado para reclamar lo que es mío. Para comprar la empresa que construiste sobre mi idea, sobre mi sudor, sobre mi sangre». La voz de Ricardo era un torrente de emoción contenida, pero cada palabra era un martillo que golpeaba la conciencia de Sebastián. «El compás», dijo Ricardo. «¿Recuerdas, Sebastián? Nuestra estrella del norte, el símbolo de nuestra visión. Lo dejaste atrás cuando me abandonaste. Pero yo lo guardé, como un recordatorio de que algún día volvería a encontrar mi camino. Y aquí estoy». Sebastián intentó defenderse, su voz alzándose en un grito desesperado. «¡Mentiras! ¡Calumnias! Esto es un intento de sabotaje». Pero su voz era débil, su postura rota. Ricardo ignoró su arrebato. «Elena, por favor», dijo Ricardo, señalando el informe alterado que ahora estaba en la mesa. Elena, con una fuerza que no sabía que tenía, se levantó. «El señor Márquez me obligó a falsificar estos informes para maquillar las finanzas de la empresa. Me ofreció la operación de mi hijo a cambio. Tengo pruebas, correos electrónicos, grabaciones». Los ojos de Sebastián se clavaron en Elena,
traición y pánico. Ricardo continuó, su voz un eco de autoridad, no de venganza. Y esto, Sebastián, es solo el principio. Los abogados de Global Tech tienen toda la documentación sobre tus fraudes, tus manipulaciones, tus robos. No solo perderás Tecnofuturo, sino que enfrentarás cargos penales. Tu imperio se ha desmoronado, construido sobre cimientos de arena. El compás de plata, un silencioso testigo, parecía brillar con la luz de la justicia que finalmente había llegado. La escena se extendió. El aire era espeso de las emociones, las miradas, las palabras que flotaban, pesadas y contundentes, hasta que el silencio de la derrota de Sebastián llenó la sala. La caída de Sebastián Márquez fue tan estrepitosa como su ascenso había sido meteórico. Las revelaciones de Ricardo Soler, ahora formalmente Armando Silva, sacudieron los cimientos de la industria tecnológica. La prensa, ávida de escándalos, se deleitó con la historia del socio traicionado que regresaba de las cenizas para reclamar su trono. Los cargos de fraude y manipulación de cuentas, sumados a las pruebas irrefutables proporcionadas por Elena y el equipo legal de Global Tech, llevaron a Sebastián a enfrentar un juicio que lo dejó en la ruina financiera y con una reputación deshonrada. Su imperio, Tecnofuturo, que se había alzado sobre la traición, se desmoronó tan rápidamente como había sido construido. Fue declarado culpable y sentenciado a prisión, una pena que Ricardo vio no como venganza, sino como el pago de una deuda kármica. El hedor a fracaso ahora rodeaba cada aspecto de la vida de Sebastián. Global Tech Acquisitions adquirió Tecnofuturo por una fracción de su valor. Ricardo no la compró por ambición, sino para desmantelar la corrupción desde adentro y reconstruirla bajo sus propios principios. El proceso de reestructuración fue largo y arduo, pero Ricardo lo abordó con una paciencia y una visión que iban más allá de las cifras. Los empleados que habían sufrido bajo la gestión de Sebastián, como Elena, encontraron en Ricardo a un líder justo y compasivo. El aroma a moqueta nueva se mezcló con el olor a esperanza en los pasillos de la recién rebautizada Soler Innovaciones. Un año después, Soler Innovaciones era una empresa floreciente, un modelo de ética y sostenibilidad en el competitivo mundo de la tecnología. Ricardo, aunque seguía siendo Armando Silva en el mundo de los negocios, había recuperado su verdadero nombre y su esencia. Había dejado de lado la fría máscara de la venganza. Su despacho, ahora en un piso más bajo, más conectado con el bullicio de la ciudad, se sentía más cálido, más humano. El aire acondicionado no era tan gélido, y el olor a café se mezclaba con el de las plantas que decoraban su oficina. Las reuniones ya no eran solo para hablar de números, sino de bienestar de los empleados, de innovación con propósito social. Elena Morales se convirtió en la jefa del Departamento de Recursos Humanos de Soler Innovaciones. Su hijo, Diego, había tenido una recuperación milagrosa gracias a la operación que Ricardo había financiado discretamente. La gratitud de Elena era inmensa y su lealtad inquebrantable. Ella y Ricardo desarrollaron una relación de profunda amistad y respeto mutuo. A menudo, Elena se encontraba en el despacho de Ricardo, no por trabajo, sino simplemente para conversar, para compartir un café y unas risas. El sonido de su risa, que antes parecía olvidada, ahora llenaba el aire. Ricardo había encontrado la paz. Su riqueza, que antes era un escudo contra el mundo y una herramienta de venganza, ahora era un medio para construir un futuro mejor para él y para quienes lo rodeaban. Había vuelto a invertir en proyectos de impacto social, en tecnologías que realmente mejoraban la vida de las personas. La soledad que lo había acompañado durante una década se había disipado, reemplazada por la calidez de las relaciones humanas y la satisfacción de un propósito más elevado. El viejo compás de plata, su amuleto, ahora reposaba sobre su escritorio, no como un recordatorio de la venganza,
sino como un símbolo de la dirección correcta, de la verdad y la integridad que siempre debían guiar su camino. En una tarde soleada, Ricardo visitó el pequeño apartamento que había sido su refugio tras la traición de Sebastián. Estaba vacío ahora, a la venta, pero para él era un santuario. Se sentó en el suelo, en el lugar donde había dormido noches enteras, donde había llorado y soñado con el día de su regreso. El aroma a polvo viejo y a recuerdos le llenó los pulmones. Ya no había amargura, solo una profunda gratitud por la lección aprendida. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, reflejándose en el cristal de su compañón, el compás de plata en su mano. La historia de Ricardo Soler, el hombre que lo perdió todo y lo recuperó bajo otro nombre, se convirtió en un testamento viviente de que la verdadera victoria no reside en la destrucción del enemigo, sino en la reconstrucción de uno mismo. La moral era clara y contundente. La traición y la ambición desmedida pueden llevar al éxito material a corto plazo, pero siempre construyen sobre cimientos frágiles. La verdadera fortuna no se mide en cuentas bancarias, sino en la integridad del espíritu, en la capacidad de perdonar, o al menos de soltar el odio, y en la elección de la justicia por encima de la venganza. El compás de plata, que una vez fue un símbolo de un sueño robado, ahora apuntaba firmemente hacia el norte de la verdad, la compasión y la redención, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, siempre se puede encontrar el camino de regreso a casa.